Metabolismo, fotosíntesis y respiración celular. Vamos a ver, chicos, los indicadores del logro que vamos a obtener al final de la clase. Uno de ellos es que nosotros representemos y analicemos cuidadosamente las reacciones de anabolismo y catabolismo en las células vivas, tanto de animales como de las plantas. El otro indicador del logro es indaga, representa e interpreta correctamente el proceso de la fotosíntesis en las plantas, sus reacciones químicas en la fase clara y la fase oscura. Y el tercer indicador del logro es con respecto a las fases de la respiración celular, que es analiza y explica de forma exacta y clara la fase aeróbica o ciclo de Krebs en la respiración celular de animales superiores. Posteriormente a esto vamos a ver la reflexión de este día y dice: dichosos si puedes hacer feliz a los que te rodean. Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedes ofrecer. No te compares con nadie porque tú eres único y así somos creados por Dios. Así es que seamos felices con lo que llevamos internamente y eso nos hará que nosotros vivamos cada día lo mejor que podamos. Vamos a iniciar completamente el tema con metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Si nos recordamos en las características de los organismos vivos, a nosotros esta era una de ellas, y es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo, entre las que nosotros tenemos crecimiento, reproducción, respuesta a los estímulos que nosotros le llamamos irritabilidad, digestión y otras más. A todo esto, el conjunto de todos estos procesos que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo se le conoce como metabolismo. Entre el metabolismo se divide en dos, que es anabolismo y catabolismo. Son dos reacciones, ¿verdad?, químicas que dependen completamente una de la otra, no pueden hacerse separadas. En el anabolismo, en esto tenemos formación de moléculas complejas como biomoléculas que veíamos en las clases pasadas, o moléculas de los organismos vivos, como lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el catabolismo es lo contrario, acá se hace el rompimiento de moléculas complejas o biomoléculas que tenemos nosotros por ahí. En el anabolismo es una de las fases o reacciones químicas biosintéticas y en el catabolismo es degradativa. En el anabolismo son procesos que requieren de un aporte completamente de energía que la obtienen del medio en que están las células. Y el catabolismo es el proceso que libera energía. Por el hecho de absorber energía, se le conoce como proceso endergónico al anabolismo, y al catabolismo se le conoce como proceso exergónico porque libera energía. Entre los ejemplos de anabolismo tenemos nosotros crecimiento, almacenamiento de energía, y algo bien marcado es la fotosíntesis. En los ejemplos de catabolismo son la respiración celular, que es la que vamos a ver mucho más adelante, digestión y otros. En el caso hay un esquemita por acá que quiero que ustedes vean de las características del anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, como decíamos nosotros, que era un ejemplo de ello, era fotosíntesis, requiere de la luz del sol para poder hacer uso para hacer el proceso de fotosíntesis. Necesitan siempre, ¿verdad?, todos los organismos autótrofos como plantas, algas y bacterias, entonces necesitan de la luz
para hacer el proceso de fotosíntesis. Pero para ello, en los reactivos de la fotosíntesis necesita de dióxido de carbono, agua, ¿verdad? Energía del sol, para darnos como productos compuestos completamente orgánicos, como la glucosa, que es una de las moléculas o azúcares más sencillos que el cuerpo o las células la absorben con mucho más facilidad. ¿Qué hace eso? Además de compuestos orgánicos, liberan oxígeno al medio para que los demás organismos vivos puedan sobrevivir. En el caso, ambos requieren de biomoléculas o macromoléculas que nosotros decíamos anteriormente, como ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas y otras moléculas por ahí. En el proceso de respiración celular, estos compuestos orgánicos simples son los reactivos que se utilizan para poder liberar dióxido de carbono y agua, ¿verdad? En la respiración celular. Ambos en la fotosíntesis, si podemos ver nosotros acá, entran sales minerales a partir de las raíces de las plantas. Y en la respiración celular pues salen sales minerales. Pues ahí vemos un esquema. Todo esto representa el anabolismo y esta parte de acá el catabolismo. En el catabolismo, recordémonos que se lleva a cabo por organismos heterótrofos. Quiere decir de que ellos no tienen la capacidad de poder elaborar su alimento, sino que tienen que nutrirse de otros. Y en el caso de los autótrofos, hacen los dos procesos, tanto fotosíntesis como respiración celular. Autótrofos son todos aquellos organismos que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento y, ¿verdad? Por tal razón también se les conocen como productores. En la siguiente diapositiva vemos nosotros que ya entramos completamente al tema que dijimos al principio, que es fotosíntesis y respiración celular. La fotosíntesis se divide en dos fases, una fase clara, que se le conoce como fase fotoquímica, por hacer uso de la luz del sol o energía solar. Foto, que es luz, viene de fotón, y síntesis, ¿verdad? El que es completamente el proceso que se hace para elaborar alimentos. En la fase oscura se le conoce acá, es una fase completamente, ¿verdad?, metabólica, o también se le conoce como fase biosintética o ciclo de Calvin-Benson. Aquí ahí lo que se va a lograr, o ciclo del carbono. En este proceso, más adelantito vamos a ver de que esta completamente puede ser de día o puede llevarse a cabo en la oscuridad. En la respiración celular hay dos procesos, ¿verdad? Es una respiración anaeróbica, se le conoce anaeróbica porque no necesita de oxígeno para llevarse a cabo. Y aeróbica es que necesita de oxígeno para realizarse. Entre ellas, la anaeróbica es glucólisis y la aeróbica es ciclo de Krebs. Entonces, nosotros vamos a ver mucho más detallado. Más adelantito vamos a determinar o a decir cada una más amplio, ¿verdad?, cada una de ellas. Vamos a seguir con la fotosíntesis. En la fotosíntesis, recordémonos que se lleva a cabo, es un proceso complejo que se lleva a cabo en presencia de la luz del sol, ¿verdad?, en las plantas verdes o algas, también algunas bacterias. Y entonces tenemos nosotros por acá, ¿por qué las plantas son verdes? Porque es la luz completamente reflejada,
¿verdad? O transmitida, entonces la otra se absorbe. Entonces, por eso decimos. Y las plantas, el pigmento verde se le conoce como clorofila, que también tenemos nosotros por ahí, que se localiza en todas las partes de las plantas, decíamos nosotros, ¿verdad? Planta de las partes verdes de los seres fotosintéticos, específicamente en los organelos celulares llamados cloroplastos. En esto también les voy a aclarar que los cloroplastos, si nos recordamos un poquito, son organelos exclusivamente de la célula vegetal. Y en los cloroplastos, que son los que están acá, aquí se lleva a cabo la fase clara de la fotosíntesis y la fase oscura de ella. Lo único que la fase clara se lleva en los tilacoides, estas que parecen tortillitas, apiladitos, ¿verdad? Los tilacoides, aquí se lleva a cabo la fase clara y se lleva a cabo la fase oscura en la parte de afuera del cloroplasto. Entonces, ¿verdad? Los cloroplastos tienen la capacidad de absorber la energía de la luz y la convierten completamente en energía química. Todo en el espectro de luz vemos nosotros que todos los colores se absorben, pero el único que se refleja es el verdecito, que ¿verdad? Con la clorofila. Tenemos por acá la fotosíntesis. Decimos de que es uno de los procesos definitivamente más importantes para la vida en la Tierra, porque es el que nos produce grandes cantidades de oxígeno y que gracias a ello podemos nosotros sobrevivir. Difícilmente, si las plantas se terminarían, un organismo podría seguir en la Tierra, moriríamos, que es parte de todos los organismos. Como vemos acá, se les ha representado en la hojita la ecuación de la fotosíntesis, donde hay lo que está a la izquierda de la flecha, le llamamos nosotros reactivos, y los que están a la derecha de la flecha le llamamos productos. Entonces, la fotosíntesis es un proceso anaeróbico, porque inicia con dióxido de carbono, no necesita de oxígeno para hacer su proceso. Entonces, ¿verdad? 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, gracias a la luz solar. Si no hubiese luz solar, difícilmente se llevaría a cabo el proceso. ¿Verdad? Absorbe energía y por esa razón se le conoce como proceso endergónico, liberando una molécula de glucosa, que es un carbohidrato sencillo, de los más simples, que sirven como fuente de energía para los organismos, más 6 moléculas de oxígeno, que son importantísimas porque si no, la vida de nosotros no se podría dar sobre la Tierra. En la fotosíntesis se llevan a cabo 2 transformaciones fundamentales. La primera, que es ¿verdad? La materia inorgánica. Materia inorgánica me refiero al dióxido de carbono y las moléculas de agua. Entonces, ¿verdad? Estos dos se transforman en materia orgánica, que es la glucosa. Es un glúcido, un carbohidrato, ¿verdad? Fuente de energía, excelente. Y el otro proceso es que la clorofila, el pigmento verdecito, transforma la energía lumínica en energía química. Aquí abajo les presento la ecuación un poquito diferente para que ustedes la vean de otro punto de vista, en el que el sol, ¿verdad? Proporciona la energía solar y hace el proceso de fotosíntesis. Entonces absorbe energía. Por el hecho de absorber energía, yo les dije anteriormente que a este proceso se le conoce como endergónico. Entonces, libera glucosa, que es el carbohidrato, y ¿verdad? Oxígeno, para que ustedes lo vean de otro ángulo. Pero es la misma
ecuación que nosotros tenemos acá arriba. Entonces, a toda esta, tanto reactivos como productos, a todas se le conoce como ecuación química o ecuación de la fotosíntesis. Por acá les presento un esquemita en el que, ¿verdad?, circulación general de la energía en los seres vivos. La fotosíntesis y la respiración celular son procesos cíclicos. Uno depende del otro y no pueden estar separados. Como vemos acá, la energía del sol entra a las plantas o a las algas o a las bacterias, algún tipo de bacterias, ¿verdad?, que hacen el proceso de fotosíntesis. Les decía yo de que este se lleva a cabo por ¿verdad?, la clorofila, que es el pigmento verde que absorbe la luz del sol y la refleja. Tenemos nosotros, ¿verdad?, produce oxígeno, carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Otras moléculas orgánicas anteriormente yo les dije, carbohidratos, lípidos, proteínas y otros. Que ¿para qué nos sirven? Estas son completamente necesarias, ¿verdad? Porque recuérdense que si nosotros no tenemos oxígeno y compuestos que nos den la fuerza para seguir viviendo, difícilmente, ¿verdad?, se puede dar la vida o se puede seguir con la vida. Llega al proceso que nosotros le conocemos como respiración celular. En este, ¿verdad?, la energía disponible para las funciones celulares ya la tenemos como la glucosa, ¿verdad?, el oxígeno, la glucosa y el oxígeno como reactivos para que se dé la respiración celular, y luego lo que hace es liberar agua y dióxido de carbono. Siempre que nosotros digamos por ahí y, ¿verdad?, termine el ciclo y termina acá, si ustedes pueden ver, agua y dióxido de carbono, que son los reactivos para la fotosíntesis. Entonces, los productos de la respiración celular son los reactivos de la fotosíntesis. Entonces, es un proceso completamente, ¿verdad?, cíclico. Una de las cosas que deben de entender ustedes es que la energía es completamente unidireccional porque va del sol a todos los organismos, pero la materia, nosotros vemos la materia es cíclica. Por eso decimos que, ¿verdad?, además es un proceso completamente abierto porque nosotros intercambiamos materia y energía con el medio. Seguimos por acá con una de las ecuaciones generales de la fotosíntesis y la respiración celular, para que ustedes vean que los productos de la fotosíntesis son los reactivos para que se lleve a cabo la respiración celular. Entonces, en la fotosíntesis necesita de energía para que el proceso se dé, ¿verdad? Y por eso yo les decía de que era un proceso completamente endergónico, y por comenzar con dióxido de carbono, a este proceso también se le conoce como anabólico. Entonces, ¿verdad?, o anaeróbico. Algunos libros por ahí dicen anaeróbico. En el caso de la respiración celular, necesita de oxígeno más carbohidrato como fuente de energía, y lo que hace es liberar, ¿verdad?, energía química en forma de ATP, adenosín trifosfato, más calor. Nosotros nos tocamos las manos, nos tocamos nuestro cuerpo y estamos completamente calientitos. Entonces, a ese proceso, ¿verdad?, de liberar energía se le conoce como proceso, ¿verdad?, exergónico. Entonces, y los productos de la respiración celular son agua, ¿verdad?, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, para que vean ustedes desde otro punto de vista el esquema que les presenté anteriormente, que es un proceso cíclico que uno depende del otro. En la fotosíntesis, ¿verdad?, se divide en dos fases que yo les planteaba en las diapositivas anteriores, que es una fase que se le conoce como fase clara o fotoquímica. Esta se lleva a cabo en presencia de luz,
Y yo les decía de que se da en los tilacoides, más que todo en las membranas de los tilacoides. Los tilacoides son esos, son las, ¿verdad? Cada uno de los disquitos que tiene esto, el apilamiento de tilacoides, a eso se le conoce como grana. Pero vamos a saber nosotros que aquí es donde se lleva a cabo la fase fotoquímica. Foto porque les decía que necesita de luz para llevarse, ¿verdad?, a cabo. Y la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson, o simplemente se le conoce como ciclo de Calvin, este es un ciclo de la fijación del carbono, se le conoce como ciclo de fijación del carbono. Más adelante, cuando ya veamos respiración celular, se lo voy a presentar un poquito más detallado, le voy a presentar el ciclo para que ustedes lo vean con mucho más detalle. En este fase oscura o ciclo de Calvin, no necesariamente se lleva a cabo en la oscuridad, ¿verdad?, o en la noche o en el día, se lleva a cabo en los dos procesos. Se puede, si vemos acá, entonces yo les pongo este esquemita, porque esto representa de que lo podemos llevar a cabo en el día, ¿verdad?, y en la noche. Lo único de que no necesita de la luz para hacer el proceso, sino que lo puede hacer, ¿verdad?, completamente sin eso. Entonces, en el ciclo de Calvin-Benson, lo que, ¿verdad?, se hace es que absorbe dióxido de oxígeno, ¿verdad?, y libera dióxido de carbono y moléculas orgánicas, o incluso, ¿verdad?, la glucosa que nosotros le llamamos por ahí. Es por eso yo les decía, lo fuerte de este ciclo es completamente, o el rol fundamental de este ciclo es generar glucosa, ¿ya? Entonces, ¿y dónde es que se lleva a cabo? Se lleva a cabo en los estomas, ¿verdad? Es la parte de que ya cuando se hace un corte en la plantita, pues ahí se puede ver. Pero acá está, ¿verdad?, estomas que están acá en la partecita de acá que les estoy señalando. En esto quiero que ustedes vean, que hagan una comparación de los tipos de plantas que nosotros tenemos, más que todo para que tengan una idea cómo se lleva, ¿verdad?, a cabo la fotosíntesis para diferentes tipos de plantas por ahí. Las plantas se clasifican como C3, C4 y plantas CAN. En las plantas C3, estas presentan una tasa fotosintética moderada, puede ser de que es muy baja, y además son aquellas que se desarrollan en climas templados y lluviosos, ¿verdad?, o nublados. Por lo tanto, en estas tienen una pérdida de agua completamente considerable. Absorben grandes cantidades de agua, ¿verdad?, con un quinto de la luz solar que se presenta por ahí. Y las C4, casi, ¿verdad?, siempre presentan alta tasa fotosintética. Quiere decir de que pierden la cantidad de agua, no la absorben. Tenemos nosotros, ¿verdad?, se desarrollan bien en alta luminosidad, altas temperaturas y en ambientes completamente como semiáridos. Tienen una pérdida de agua completamente considerable, realmente no se fotosaturan. Y en las plantas CAN generalmente presentan baja tasa fotosintética, se desarrollan en ambientes completamente áridos. Un ejemplo de ellos son todos los cactus, o, ¿verdad?, en África, que son los desiertos y cosas por el estilo. Conservan el agua en forma completamente eficaz, son carnosos, aunque usted los quite de la tierra, como la sábila, el maguey y todos esos, ¿verdad?, no se logran fotosaturar, quiere decir, no logran obtener grandes cantidades de agua hasta que llegan a podrirse, sino que siempre se mantienen. Muy bien. En la clase que yo les envié a ustedes, chicos, yo les envié este esquemita, que, ¿verdad?, lo encontré por ahí. Yo les mandé el link que ustedes lo puedan descargar con mucho más tiempo en casita, pero está muy explicadito. Entonces, como, ¿verdad?, es una infografía en la que ustedes pueden dirigirse
de todo lo que hemos hablado con respecto a la fotosíntesis. Aquí les dice, ¿verdad?, qué es la fotosíntesis, en qué consiste, dónde se lleva a cabo. Y que tenemos nosotros por acá, ¿verdad?, luz, entra la luz solar, entra dióxido de carbono. Recuérdense que es tanto la luz como el dióxido de carbono entra por las hojas, todas las partes verdes, y el agua, que es el otro reactivo que necesita, entra por la raíz. Y aquí estamos viendo que sale oxígeno. Entonces es una infografía bastante representativa en la que ustedes saquenla de internet, porque yo les mandé el link en los guiones de clase para que, no los guiones, sino que el resumen de la clase que yo les puse, perdón, no guiones, sino que el resumen. Donde, ¿verdad?, se lleva a cabo en las partes de la hoja, exclusivamente en los cloroplastos. Tenemos nosotros por ahí que decíamos nosotros, ¿verdad?, de que eran todas las partes verdes donde se produce todo el proceso de fotosíntesis. Entonces ya ustedes allá en su cuadernito incluso lo pueden aumentar un poquito más, pegarlo ahí para que vean todos los procesos ¿verdad?, que se llevan a cabo. Que yo les decía de que en los cloroplastos, en los tilacoides, la fase clara, y en los estomas, pues la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson, que en el ciclo de Calvin-Benson la idea es producir glucosa o ciclo del carbono, que se le puede llamar, y el otro, la idea, ¿verdad?, es liberar grandes cantidades de oxígeno. Por acá también está la fase luminosa, que yo ya se las expliqué, ya, ¿verdad?, o fase fotoquímica, y la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. Entonces es una infografía en la que te puede proporcionar un poco más de información y dejarte, ¿verdad?, más claro lo que se te ha hablado. Hay algunas excepciones de la fotosíntesis, por ahí les ponía yo en el cuadro, ¿verdad?, las plantas C4 y las plantas CAN. Más que todo el tipo de plantas que tenemos son plantas C3, pero las C4 y las CAN son especiales, porque las CAN decíamos que era de la parte desértica, y las otras son de aquellas plantas que tienen unas hojas bien grandes y que la luminosidad llega, ¿verdad?, a una superficie mayor. Entonces, pues en el cuadro yo se los estaba presentando como un poquito más explicado. Entonces, espero de que saquen esta infografía y la puedan pegar en su cuaderno. Para darles un poquito, ¿verdad?, de las fases de la respiración celular, solo como una entradita, porque vamos a hacer otra clase virtual, que, ¿verdad?, explicarlo un poquito más detallado, la fase de la respiración celular. Pero para que entremos, tenemos la glucólisis, ¿verdad?, que se lleva a cabo. La glucólisis es en el citoplasma. Cuando yo les hablo de glucólisis, estoy hablando del rompimiento de la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato, que más adelantito yo se las voy a presentar. Aquí dice glucosa, ácido pirúvico, ¿verdad? Se parte en dos. El ácido pirúvico, la glucosa, tiene 6 carbonos, y entonces lo que hace es, ¿verdad?, partirse en dos ácido pirúvico, que el ácido pirúvico tiene carbono 3 o 3 carbonos. Una es, ¿verdad?, con presencia de oxígeno, le vamos a llamar nosotros ciclo de Krebs. Y en ausencia le vamos a llamar fermentación. Hay dos tipos, ¿verdad?, de fermentación. Una que es de ácido láctico y otra de etanol. Entonces, tiene dos vías. El ácido pirúvico tiene dos vías, uno con oxígeno, ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la mitocondria. Y, ¿verdad?, el ácido pirúvico, lo que es la glucólisis, es en el citoplasma. Y luego está la otra, que es la cadena transportadora de electrones. Entonces, son 3 fases, ¿verdad?, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. La glucólisis es en el citoplasma de la célula, y el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, igual que la cadena transportadora de electrones. Pero más adelantito vamos a ver otra clase, porque es, ¿verdad?, un poquito más explicado, para que ustedes tengan una idea más clara.
Por acá solo para entrar un poquito en calor, pero solamente vamos a ver esto, porque yo creo que ya tenemos tiempo para que hagan las preguntas y todo lo que puedan aclarar por ahí. Tenemos nosotros que en la célula, ¿verdad?, están las mitocondrias. Mitocondrias, como que nosotros estemos hablando de la fábrica de energía o generadora de energía, generadora de ATP, adenosintrifosfato. En la mitocondria se llevan a cabo dos procesos que yo les decía. Uno que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs le vamos a llamar nosotros respiración celular. Y por el otro lado es la cadena transportadora de electrones, que es donde se forma la mayor cantidad de ATP. Estamos hablando de alrededor de unos 32 ATP. Y por el otro lado, en el citoplasma se lleva a cabo la glucólisis, que yo les decía que la glucólisis es el rompimiento de una molécula de glucosa, ¿verdad?, que les decía que era de 6 carbonos, en 2 ácidos pirúvicos o piruvatos. Por aquí tenemos nosotros glucólisis, ¿verdad? Se desarrolla en el citoplasma celular, que es lo que les acabo de decir. La glucosa, vean, se degrada hasta producir, ¿verdad?, 2 moléculas de 3 carbonos, que hablábamos nosotros anteriormente, que es el ácido pirúvico, y así se produce lo que es el ATP, el adenosintrifosfato. Este glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria, que es, ¿verdad?, la generadora de energía o fábrica de energía, o, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de ciclo de Krebs estamos diciendo respiración celular. Donde se desarrolla la matriz mitocondrial, ¿verdad?, donde se degrada el ácido pirúvico, liberando en forma progresiva el dióxido de carbono, ¿verdad? Es una fase que necesita de oxígeno para llevarse a cabo, y se producen moléculas intermediarias reducidas, ¿verdad?, NADH y FADH, y formación de ATP. Y la otra, que es la fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, esta se lleva a cabo en las crestas mitocondriales. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Es una transferencia de electrones que determina lo que son los ciclos de oxidación y reducción de los citocromos, que más adelantito lo vamos a ver nosotros por ahí. Entonces, al finalizar con esto la formación de agua, ¿verdad?, hay pesas de oxígeno molecular, O2, y los hidrógenos aportados por todo lo que es la etapa anterior. Posteriormente vamos a seguir con todo lo que es respiración celular, porque es un proceso bastante poquito complejo para explicarlo en una sola clase. Siento yo de que se nos hace, ¿verdad?, hasta tedioso, porque no es tan fácil de entender, pero sé que con la ayuda de que tengamos por ahí preguntas y respuestas, pues lo aclaremos todo. Así es que, chicos, vamos a la fase de preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran, incluso una retroalimentación, señor, mire, no nos quedó claro esto, pues háganlo, es tiempo, estamos completamente para servirles. Así es que un gusto, chicos, de estar con ustedes otra vez más.